clase de los miércoles con un servidor, Javier Santiuste, desde el estudio de radio del Grupo 21 aquí en Girona. Y bienvenidos, comenzamos. Estamos un día más en el programa de radio de clase de los miércoles. Un servidor con muchas ganas de contaros muchas cosas muy interesantes. Hoy tenemos el gusto de poder hablar de un síndrome que muchas personas a lo mejor no han oído nunca y que es un síndrome que molesta bastante. Es el síndrome de Sjögren. El síndrome de sequedad de las mucosas, y que muy probablemente las que sois y los que sois profesionales en medicina, pues os habréis encontrado con pacientes. Lo que os vamos a contar hoy aquí es en relación a las últimas cosas y descubrimientos que se saben del síndrome de Sjögren, y espero que podáis tomar nota, porque merece la pena probablemente el hilar y atar cabos. Bueno, la mayoría de las veces lo que vais a encontrar del síndrome de Sjögren es poquita información, ¿no? Entonces, antes de nada, como siempre, alegrarnos por los días maravillosos que estamos teniendo aquí en Girona, en concreto por las lluvias que tenemos cada día, un ratito de lluvias que nos refrescan en el ambiente y mojan la tierra y hacen que salga un color verde maravilloso en todos los bosques que tenemos por aquí, que siempre es un gusto de poder pasearlos y disfrutarlos. Y como siempre, a nuestros queridísimos y queridísimas Patreon, todas las personas suscriptores, que os invito a que os suscribáis al Grupo 21 a través de la web, directamente como suscriptores, para que más adelante podáis ir recibiendo notificaciones, información de todas las cosas que vamos haciendo, aparte de los Patreon, que tienen, por supuesto, siempre tenéis nuestros beneficios, en el sentido de beneficiaros a vosotros, sois nuestras hijas mimadas y nuestros hijos mimados, a los que os queremos cuidar y os llevamos con todo el cariño, porque nos permitís justo eso, seguir avanzando en todas estas investigaciones. De hecho, esto que os vamos a contar hoy es en base a trabajos realizados también en el Grupo 21 y trabajos, información derivada de congresos y seminarios a los que miembros del Grupo 21 hemos ido asistiendo, y que hemos tenido la suerte de poder luego aprovechar esta información para atar cabos y poder dar respuesta a los pacientes de la mejor de las maneras. Entonces, pues muchas gracias Patreons, muchas gracias suscriptores y suscriptoras. Y comenzamos. No sé si no os suena. Síndrome de Sjögren se escribe con una S, J, una O con diéresis, una G, una R, una E y una N. Es una palabra curiosa y pues lo primero que vais a encontrar generalmente en internet cuando busquéis información o en los libros, pues que es una enfermedad, un síndrome que en este caso que afecta dentro de lo que se consideraba antiguamente como patología autoinmunitaria, y que ya se va descartando esta idea de autoinmunitaria. Ya no se podría decir del síndrome de Sjögren que sea una patología autoinmunitaria, sino una patología como combinación de muchos factores de riesgo y una patología más bien inmunitaria, directamente por alteración en algunos procesos dentro del sistema inmunitario, pero no porque se vuelva loco el sistema inmunitario y nos ataque sin más y ataque a las glándulas secretoras de mucosidad, de saliva, de lágrima, de lubricación de las mucosas, por decirlo de alguna manera. Así que,
es una patología, como os digo, una patología puñetera, porque cuando nos afecta, pues la cosa, cuando nos afecta, quiero decir, que la persona que la padece, pues es una patología que no solo el hecho de tener sequedad en la boca constante o en los ojos, que los ojos pueden doler, pueden pinchar, sino que además cuando tenemos el síndrome de Sjögren, el hecho de que haya una alteración en la formación de saliva en la boca ya va a derivar con infecciones recurrentes en las encías, y no solo en las encías, sino caries en los dientes, etcétera, por el papel importante que juegan las secreciones como la saliva en la boca para mantenimiento del pH y mantenimiento del trofismo y de la microbiota correcta justo ahí en la boca. Con lo que las bacterias oportunistas tienen una gran oportunidad de proliferar y complicar bastante la salud dental y la salud de toda la boca en general. Con lo que, fijaos, aquí ya empiezan a aparecer problemas derivados. Pero imaginaos si la lubricación es errónea o no hay en las mucosas, empieza a afectar a los pulmones, empieza a afectar a la piel, empieza a afectar casi a todos los sistemas. Podéis imaginar a los órganos internos, comienza a afectar prácticamente a todo el organismo. No es solo que tenga la boca seca o no tenga lágrima, o no tenga flujo vaginal, o no tenga... No solo eso va mucho más allá y la cosa se puede complicar bastante. Y bueno, generalmente para poder diagnosticarlo, pues tiene que fundamentarse en la clínica, en lo que nos cuenta el paciente, y algunas pruebas y biopsias que se hacen de la mucosa para poder determinar, oye, mira, lo que tenemos aquí es claramente un síndrome de Sjögren. Bien, entonces, lo primero que tenéis que entender es que para que aparezca un síndrome de Sjögren tiene que haber habido... Todos los factores van ocurriendo como de manera simultánea, pero hay algunos factores de riesgo que los vamos a mencionar todos para que los tengáis en cuenta. Hay algunos factores de riesgo que influyen muy directamente en la aparición del síndrome de Sjögren. Uno de ellos es, por ejemplo, la adaptación epigenética, y ahora explicaremos por qué, que se produce con respecto al entorno, con respecto a las propias mucosas con la agresión de entorno, y la propia epigenética tenemos que recordar que es muy sensible a cómo vivimos determinados acontecimientos de nuestro entorno, cómo los vivimos emocionalmente, para que afecte directamente a la fijación en los nucleótidos y en algunas moléculas, en los cambios de nucleótidos, etcétera, que fijan electrones en dicha molécula y producen algunos efectos que posteriormente serán mutaciones, que cuando ya se produce esto ya se está hablando de mutación epigenética, y que también tiene que ver con, por supuesto, con qué genes se pueden expresar o no se pueden expresar porque se metilen o se demetilen, etcétera, etcétera, y permita diferentes respuestas en una dirección o en otra. Esto quiere decir que en las situaciones en las que vivimos hoy en día, en cuanto aumenta las situaciones de presión, las que ya va a haber estrés, etcétera, etcétera, o la condición fisiológica que tengamos es una condición ligada a un estrés fisiológico, pues porque tenemos anemia, porque tenemos inflamación, porque tenemos infecciones recurrentes, por cualquier situación de estas, y cómo lo vivimos va a afectar directamente como base inicial a que pueda haber algunos cambios epigenéticos que puedan derivar al final en una causa o una patología como pueda ser el síndrome de Sjögren. Esto es nada más como a tener en cuenta, porque ya se ha visto cómo hay estas alteraciones epigenéticas para lo que sería la aparición del síndrome de Sjögren. Bien, entonces, en este sentido, la epigenética tiene un valor especialmente importante, ¿no? Porque estos cambios
afectan directamente, o estas mutaciones epigenéticas afectan a la respuesta que va a tener la inmunidad en concreto, ¿vale? Porque se han encontrado algunos genes que están implicados directamente en la regulación de los procesos inflamatorios, que están hipermetilados. Esto significa que están silenciados, que no pueden expresarse, ¿bien? De tal manera que al perder la expresión no se puede controlar el proceso inflamatorio. De tal manera que tendremos ya directamente problemas por no resolución de inflamación a largo plazo, no solo en el síndrome de Sjögren, sino en otros tipos de síndromes o de patologías, entre comillas, autoinmunitarias. Bien, normalmente cuando tenemos procesos en los que la inflamación no se puede detener, lo que suele ocurrir es que se dañan los tejidos. ¿Qué significa que se dañen los tejidos? Pues significa que, por ejemplo, cuando tenemos inflamación en tejidos y la inflamación está ligada a la respuesta innata, lo que va a ocurrir es que es una respuesta inflamatoria muy agresiva en base de oxígeno, de óxido nítrico, etcétera, los procesos de hiperoxidación que dañan los tejidos, tanto los patógenos, por decirlo así, que los destruye por oxidación, como nuestros propios tejidos. Bien. No dejamos de recordar, por ejemplo, lo que sería un herpes labial, un herpes simplex, que la manifestación que nosotros vemos por la herida en el labio no lo produce el virus, lo produce la inmunidad intentando eliminar el virus. Bien, y aunque sea un virus, el herpes labial o el herpes simplex, es un virus que evade la inmunidad de una manera muy específica, en el que la única inmunidad capaz de ir solucionando el problema es la inmunidad innata y no la inmunidad adaptativa. Entonces produce este daño por oxidación, produce quemadura, literalmente, lo que vemos en los labios. Bien, pues esto puede producirse en cualquier parte del cuerpo, cualquier tejido del cuerpo puede producirse un deterioro y un daño así por inflamación permanente o por alteración en la epigenética en el control de la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí ya comenzamos con que algunas cosas están pasando. También se han visto cómo en estas alteraciones que en epigenética afectan a justo genes como el HLA-B27 y el HLA-B8, el ELS, etcétera, etcétera, son alteraciones que van a afectar directamente a esto que os estoy contando. Por otro lado, tenemos que el estrés, los niveles de cortisol elevados y mantenidos en el tiempo inducen directamente a una malfunción o efectividad de respuesta del sistema inmunitario. Por un lado, en una respuesta que sería la respuesta intracelular, que por decirlo de alguna manera, respuesta Th1, respuesta antivírica o de infección de bacterias intracelulares, y que consolida una respuesta más ligada a respuesta en mucosa, actividad en Th2 o Th17. Ya veremos que el síndrome de Sjögren está muy vinculado a la respuesta en Th17. Ahora explicaremos qué es. Y Th2 es como priorizar una respuesta inflamatoria en la superficie, en todo lo que está expuesto al exterior, en las mucosas. Y aquí empezamos a ver cómo puede empezar a distintos factores de riesgo, como esa incapacidad de desinflamación por alteraciones epigenéticas, por un lado, con los altos niveles de cortisol que inducen a una principal respuesta efectiva en mucosa de inflamación, pero no necesariamente de resolución, y sobre todo imposibilidad de resolución antiinflamatoria debido a estas mutaciones epigenéticas. Bien. Por otro lado, pues si además en este proceso la alimentación está vinculada a comer alimentos que puedan ser inflamatorios en mucosa, pues ya tenemos un problema como mucho más directo, como es el hecho de que se activen todas estas respuestas inflamatorias que os estamos contando. Es decir, vamos a darle un motivo de inflamación, no solo que haya tendencia a que la inmunidad pueda estar activa prioritariamente en mucosa, sino que además si le damos motivo, pues
va a reaccionar de manera agresiva. ¿Qué cosas? Pues por ejemplo el gluten y la caseína como principales. Entonces hay otros también, por supuesto, pero gluten y caseína son alimentos o son antinutrientes que van a afectar directamente a la respuesta inflamatoria en mucosa y que siempre que tengamos síndrome de Sjögren harán que empeore el síndrome de Sjögren espectacularmente cuando consumimos este tipo de alimentos. El gluten, todo el mundo sabe que está en determinados cereales, y la caseína está en los lácteos, es una proteína de la leche, ¿de acuerdo? De la leche, de todas las leches, de la leche de vaca, de la leche de cabra, de búfala, de oveja, todas las leches tienen caseína, con lo que algunas más, otras menos, ¿bien? La leche de vaca tiene mucha caseína, pero todas las leches con las que se puede hacer un queso, lo que permite hacer el queso es la proteína de la caseína, con lo que en los quesos la concentración de caseína es especialmente elevada. Bien, entonces, bueno, en este sentido, pues hay que tener cuidado con la alimentación, vigilar algunas cosas. Aparte de si la alimentación me está dañando la mucosa y tengo alteración en la microbiota y tengo una inflamación permanente en el intestino, está induciendo a que no se pueda desactivar nunca la inmunidad, aparte de que no pueda desinflamar. Bien, aparte de que no pueda desinflamar, como estamos diciendo. Entonces, en este sentido, hay también una peculiaridad, y es que cuando tenemos, suele coincidir, y es muy habitual que personas celíacas desarrollen síndrome de Sjögren. No todas las personas celíacas, ¿bien? Pero muchas sí. Y que todas las personas con síndrome de Sjögren no tienen por qué ser celíacas, pero sí reaccionan de manera negativa al consumo de gluten. Bien. Dentro de esto, pues hay una sustancia que se llama péptido insulinotrópico dependiente de la proteína, que es una hormona producida por las células L del intestino delgado en respuesta a la ingesta de alimentos. Cuando comemos siempre se produce. Y se ha demostrado que justo el PPIR, el PIR, puede tener efectos muy positivos en la función efectiva de la respuesta inmunológica y reducir la inflamación en enfermedades o en pacientes con enfermedades, entre comillas, autoinmunes, como muy específicamente el síndrome de Sjögren. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos alteraciones por inflamación constante en el intestino, no se produce esta proteína, este péptido, y no podemos producir la respuesta antiinflamatoria. Significa también que en la medida que además tenemos endotoxemia, es decir, que las bacterias del intestino están tan alteradas que la toxicidad que producen las bacterias como residuo pasa a sangre, automáticamente el PIR, este péptido insulinotrópico dependiente de proteína, deja de producirse y no tenemos capacidad de desinflamar, no tenemos capacidad antiinflamatoria. Bien, entonces hay que tener muy en cuenta esto porque esta sustancia, este péptido, es especialmente importante en el síndrome de Sjögren. Bien, y es muy importante recuperar la mucosa del digestivo para poder solucionar el problema de Sjögren, del síndrome o la enfermedad de Sjögren. ¿De acuerdo? También se ha visto cómo el hecho de que haya, por ejemplo, el síndrome de Sjögren está muy ligado al nivel de estrógenos en sangre, es decir, se ha visto que es más abundante la epidemiología, es principalmente en mujeres, con lo que hay que pensar que tiene que ver con estrógenos y también tiene que ver con... ¿Cómo tiene que ver con los estrógenos? Pues tiene que ver, se ha visto que los estrógenos, los niveles de estrógenos inciden en el PIR, en este péptido antiinflamatorio, y que inciden de manera positiva cuando están regulados, pero cuando hay un incremento enorme de estrógenos, normalmente derivados por las subidas de cortisol y la actividad alta suprarrenal, como respuesta al estrés, pues
al contrario, en vez de estimular una respuesta a una producción elevada del PIR, lo que hacen es disminuir también la producción, con lo que tenemos un problema en el control del proceso antiinflamatorio. Bien, entonces esto es una de las cosas que se conocen que incide directamente o que hace que recaiga el problema del síndrome de Sjögren principalmente en la mujer y no tanto en el hombre, debido a la inmunorregulación que producen los estrógenos en el organismo. Bien, entonces fijaos cómo estamos hilando, cómo nos adaptamos emocionalmente al entorno que vivimos, que afecta directamente a cómo se comporta la epigenética para velar o expresar determinados genes, que normalmente cuando se trata de adaptación directa y tenemos que protegernos, afecta a los genes a los genes de expresión y regulación del sistema inmunitario. Que además sabemos que cuando tenemos inflamaciones recurrentes puede ser un problema el hecho, pues mismamente, de las subidas de estrés y cortisol, que haya una activación prioritariamente hacia las mucosas, ya que el cortisol induce a una respuesta de expresión del sistema inmunitario directamente en mucosas. Es fácil de entender, porque si tengo que correr delante de un tigre, es muy fácil que me produzca una herida, y esta herida es muy fácil que me produzca una infección, y es más fácil curar una infección en superficie que no en torrente sanguíneo, con lo que la inmunidad prioriza en ir a mucosa cuando suben las hormonas de estrés. Bien, entonces, dentro de esto, pues hay un factor muy importante de riesgo que es justo la deficiencia de omega 3. Este es uno de los principales, esto sí que es un factor de riesgo directo en la manifestación de síndrome de Sjögren. ¿De acuerdo? No es que sea un factor de riesgo que... No, este factor de riesgo está siempre en la aparición del síndrome de Sjögren y es un factor directo. Directo significa los otros pueden estar, pueden no estar, se van juntando, este está. Y la deficiencia de omega 3 nos provoca directamente una posibilidad muy alta de una incompetencia inmunitaria que nos puede derivar en lo que es el síndrome de Sjögren. ¿Bien? Y también se ha visto cómo la suplementación de omega 3 ayuda a mejorar la sintomatología de manera muy directa y muy rápida, entre comillas rápido, en las patologías como el síndrome de Sjögren, específicamente en síndrome de Sjögren, en todas las autoinmunes, entre comillas autoinmune, pero muy directamente en patologías como el síndrome de Sjögren, por las propiedades antiinflamatorias que tiene, etcétera, etcétera. Bien. Respiremos, que creo que voy demasiado rápido para todo lo que queremos explicar. Recordad que aquí, por ejemplo, en España tenemos un acceso al aceite de oliva muy fácil y casi todo el mundo toma aceite de oliva cada día, pero no tomamos pescado cada día. Aunque vivamos cerca del mar, no se come pescado cada día. Es más fácil comer gluten y que sea como la base de la alimentación normal en vez de pescado que tiene omega 3. Entonces es muy fácil encontrar a la población inflamada y no desinflamada. Es mucho más difícil. Bien, recordad, el omega 3 es un gran antiinflamatorio y además está muy, muy, muy directamente relacionado con la evolución de las patologías autoinmunes en general. Cuando tenemos estos procesos de inflamación que no se resuelven, podemos imaginar que tiene un nombre, que ya hemos dicho muchas veces, que es low grade inflammation, que es inflamación de bajo grado. Es una inflamación constante que no se resuelve nunca y que va dañando y dañando y dañando y dañando el tejido, de tal manera que el tejido se tiene que ir regenerando, daño, regeneración, que va a inducir, entre otras cosas, mutación también. El low grade inflammation, la inflamación de bajo grado, acaba derivando o produciendo en el 100% de los casos inflamación neuronal, con lo que va a afectar también a cómo vamos a vivir
la experiencia de entorno, la inflamación neuronal, entre otras cosas, va a provocar una gran fatiga o sensación de fatiga, con lo que va a aumentar todavía más la respuesta de las hormonas de estrés, como el cortisol. Bien. También hay otro factor de riesgo, que son los bisfenoles, los plásticos que bebemos en el agua, en los tuppers, cuando metemos la comida en los tuppers de plástico, se libera, son disruptores endocrinos que van a funcionar como estrógenos principalmente, y como acabamos de mencionar, si la respuesta de presencia de estrógenos o sustancias similares, como pueden ser los bisfenoles, es muy elevada, inhibe la producción de PIR e inhibe los procesos antiinflamatorios. ¿Bien? También en el síndrome de Sjögren se ha visto cómo es muy dependiente de que haya deficiencia de vitamina D. La vitamina D es absolutamente necesaria para la evolución correcta del síndrome de Sjögren. Bien. De hecho, la mayoría de los pacientes con síndrome de Sjögren tienen deficiencia de vitamina D. Y hablando de deficiencia, una cosa es que cuando ya hablamos de deficiencia, estamos por debajo de 30 nanogramos por mililitros de vitamina D. ¿Bien? Y para que funcione correctamente y evolucione correctamente el síndrome de Sjögren, estamos hablando de que la vitamina D debe estar por encima de 80 nanogramos por mililitro. Bien, fijaos, ¿no? Y es muy probable que los pacientes con síndrome de Sjögren tengan por debajo de 20 nanogramos. Les falta más del triple, muchas veces, de vitamina D en la patología que están viviendo. Y es imposible que puedan de ninguna manera. Cuando empiezan a dar medicación para contrarrestar el síndrome de Sjögren, que no es lo habitual, normalmente se producen, lágrimas artificiales, hidrataciones literalmente con agua, etcétera, etcétera, o con otros complementos que van a hidratar la mucosa, pero que no están frenando para nada el síndrome de Sjögren. Esto es lo habitual que nos dará el médico en general, ¿no? Y si nos da un inmunosupresor en un síndrome de Sjögren sería muy raro, a no ser que estuviera muy avanzado, todavía tendremos otros problemas, además del síndrome, porque no se curará. Bien. Entonces, es importante tener en cuenta estos valores que os estamos mencionando. Todo esto nos lleva a que, además, el hecho de la inflamación constante puede producir, y esto sí que es muy interesante, puede producir una malformación en las células dendríticas. Las células dendríticas son unas células de la inmunidad, entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Son células que maduran, o sea, que se forman en la médula ósea, y que luego migran a los tejidos periféricos y se diferencian allá en células dendríticas maduras capaces de activar a los linfocitos T. Bien, y se ha visto y se ha demostrado, hay estudios que se ha demostrado en cómo la producción y la maduración de las células dendríticas está alterado y afectando en el síndrome de Sjögren directamente, es decir, no funcionan de manera competente y además puede que tengan malformaciones directamente, con lo que evidentemente de forma consecuente tampoco tendrán una función correcta. Y producen una alteración de presentación de los antígenos a los linfocitos, de tal manera que desencadenan respuestas inflamatorias más agresivas. Cuando las células dendríticas ya se han formado incorrectamente, bien, que ya por las inflamaciones de bajo grado y todo lo que hemos ido explicando, ya comenzamos a tener lo que sería el síndrome de Sjögren directamente. Bien, aquí ya aparece el síndrome de Sjögren. Tenemos los otros factores, pero tenemos el síndrome de Sjögren. ¿Qué puede afectar a la formación de las células dendríticas? Pues fijaos qué curioso. Directamente la acumulación del factor tumoral de necrosis alfa, el TNF-alfa, y de la interleuquina 1 beta. Estamos hablando justo del proceso inflamatorio
que depende de la inmunidad innata y que son los que se activan cuando el cortisol está elevado y tienen que ir a las mucosas. Entonces, justo este sistema innato tiene que aumentar la producción de estos valores para que pueda activarse la respuesta efectiva, si es necesaria, de la inmunidad adaptativa. Con lo que, y a subir la fiebre y bueno, una serie de factores, pero en este caso, fijaos, en la medida que se acumula el TNF-alfa y la interleuquina 1 beta, que son factores recurrentes en las patologías autoinmunitarias, estarán elevadas estas dos, y en los procesos de neuroinflamación, en los procesos de inflamación de bajo grado, en los procesos de resolución o no de estas patologías, dependiendo de cómo estén, pues fijaos que afecta directamente a la formación de las células dendríticas, que después son las que van a producir realmente el problema que conocemos como síndrome de Sjögren directamente. ¿Bien? Entonces, bueno, no solo eso, sino que en este proceso las células dendríticas, en vez de presentar antígenos para que puedan activar ruta de infecciones como la TH1, la intracelular, se decanta por la producción y la activación en la ruta TH17, que es la que os explicaba antes, que es como convertir a la inmunidad innata en Hulk, en bestias pardas, verdes en este caso, ¿bien? Como con un super guerrero, no sé ni cómo decirlo, se vuelven locos los neutrófilos y empiezan a atacar como bestias al tejido, pero como bestias al tejido, ¿vale? Normalmente la ruta TH17 activa los procesos en superficie para defendernos de bacterias y de hongos, y en este caso, en la medida que va funcionando de manera incorrecta las células dendríticas, tenemos justo las presentadoras, que son las presentadoras de antígenos, tenemos justo el problema de que atacará en mucosa directamente la inmunidad innata, que ya estaba todo canalizado y enfocado hacia allá, a que se activara por los niveles de estrés, etcétera, etcétera. Pero ahora, además, la presentación se hace incorrecta, ¿vale? Hay algunas bacterias y algunas sustancias que ayudan también a que se activen estas rutas, justo por la presencia de algunas bacterias y algunas cositas que no deberían estar, algunos patógenos, como lo diré en despacito, la Capnocytophaga o Cársea, y también las porfiromonas gingivales, que son las más comunes, que es como las personas que fuman tienen más papeletas de que pueda aparecer síndrome de Sjögren, o las personas que se queman la boca cuando comen, les gusta la comida muy caliente o muy fría o muy etcétera, etcétera, ¿vale? Que va a hacer que por necesidad de recuperación e inflamación en la mucosa por el daño, en vez de activarse para intentar eliminar estos patógenos en la ruta TH1, se convierte en activación en la ruta TH17, y aquí tenemos ya el problema de Sjögren prácticamente consolidado. Bien, normalmente hay un factor más, que es los anticuerpos antinucleares. Es la prueba que se hace normalmente, y tenemos que el ADN, por rotura de tejido, no debe estar suelto. Nuestro sistema inmunitario, cuando encuentra ADN, entiende que es de algún bicho, porque el nuestro no tiene que estar por ahí circulando, y activa procesos para intentar reparar el tejido, eliminar los tejidos necróticos y tratar de repararlo con tejido nuevo, estimular la regeneración. Bien, problema, que si justo en estos procesos de activación se han producido situaciones de citrulinación de la proteína, y aquí normalmente para determinar síndrome de Sjögren se hacen pruebas de anticuerpos anticitrulina, bien, pues en cuanto aparece por encima de un determinado valor, ni siquiera tiene que aparecer exagerado, pues ya estamos ahora sí ante las puertas de un síndrome de Sjögren. Si la persona sigue aumentando los estrógenos a través de bisfenoles, por ejemplo, cuando somos personas ya más mayores, ya no tenemos, una mujer ya no tiene la regla, pero tiene estrés porque tiene que cuidar de los nietos, porque tal, porque etcétera, etcétera, y además pues bebe agua embotellada porque la tiene en la nevera, agua en botella de plástico quiero decir, o etcétera, etcétera, pues
con un poquito que suba el ácido úrico, tenemos ahora sí todos los factores de riesgo que afectan a la aparición del síndrome de Sjögren. Absolutamente todos. Bien. Entonces, fijaos que el síndrome de Sjögren, cuando vemos en medicina china, los profesionales y las profesionales de medicina china, cuando ven la clínica, los síntomas, dicen, bueno, pues tiene la boca seca, tiene las mucosas secas, pues es muy fácil. ¿Quién rige la piel? Pues el metal. Pues vamos con el metal y tenemos que aportar agua. Claro, y tan felices. Pero esto es si falta agua. Pero si lo que tenemos es un daño en el tejido y no se puede producir ese agua, ¿cómo vamos a solucionar el problema? ¿Bien? No se va a solucionar. No mejorará de ninguna de las maneras. Ya podemos intentarlo con todos los tratamientos que haya para mejorar la hidrosis en mucosa, que no funcionará. Pero no funcionará porque no es un problema de la hidrosis en mucosa, es un problema de daño en la mucosa, de daño por inflamación, de alteración y malformación en las células presentadoras de antígeno, por acumulación de estrógeno, por acumulación de cortisol, por acumulación o deficiencia de vitamina D, de vitamina K, de magnesio, de selenio, de potasio, perdón, de selenio y potasio, de yodo, de aceite de omega 3, de acumulación de prolactina por el estrés, de la subida estrogénica por la subida de cortisol, bueno, de resistencia al cortisol, resistencia insulínica, la inflamación de bajo grado, alteraciones por mutación epigenética. Bueno, podéis imaginar que un tratamiento así, de primeras, sencillo, no va a haber para el síndrome de Sjögren. Bien, y creo que con lo que hemos ido explicando del síndrome de Sjögren, que lo que os he explicado hoy, lo que un servidor os ha explicado hoy, no lo vais a encontrar fácilmente en ningún sitio, que si vais tirando de datos así a poquitos de lo que os he ido explicando, sí que encontraréis información como separada. Toda junta sería raro. En cualquier caso, ahí la tenéis, para que podáis deducir. Las personas que hayáis hecho el seminario con nosotros, con el grupo 21 de inmunidad integrativa con medicina china, pues lo vais a tener más fácil, porque muchas de estas cosas ya están contempladas en tanto la inflamación de bajo grado como las rutas en TH1, TH17, todas estas cositas para ir mejorándolo, cómo inducimos a la formación correcta del tejido, como todas estas cosillas que se han ido mencionando. Por supuesto, habrá que suplementar lo que falta en los pacientes, pues esa vitamina D, ese potasio, todas estas cosas que hemos dicho, y de hacer un tratamiento de inmunidad, es un tratamiento inmunológico, inmunitario, pero mejor dicho, es un tratamiento inmunitario y no es un tratamiento sin más de llevar agua a las mucosas. Así sería muy raro que mejorara. Puntualmente, claro, hombre, siempre quedan células de formación de algo de saliva, algo de lágrima, algo, claro, alguna queda. ¿Será suficiente? No, cuando hagamos la acupuntura con los mecanismos clásicos, puede que sí que ayudemos puntualmente a que algo mejore, a que tenga algo de sensación la persona de mejora, pero evidentemente no lo vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar en la medida que arreglamos todo este desbarajuste que hay y que es principalmente inflamación e ineficiencia o ineficacia en el proceso de desinflamación y un montón de factores de riesgo que inducen a que aparezca este síndrome de Sjögren, que es muy desagradable. Y bueno, pues nada más. Si queréis un tratamiento específico de síndrome de Sjögren, pues hay muchos, porque tenemos que adaptarnos a qué le pasa al paciente. Enumerarlos todos sería complicado ahora mismo y bueno, os diría como en genérico, tened en cuenta la restauración de la mucosa del intestino delgado, que las inflamaciones de bajo grado se trabajan con los puntos tierra, que necesitamos que haya una resolución efectiva y moderada de la respuesta inmunitaria innata que depende de la energía Yuan,
y que, entre otras cosas, suplementar lo que falta, por supuesto, y necesitamos controlar los niveles de cortisol, regular los ejes hormonales adaptativos al estrés. Bien, con esto seguro que podéis elaborar un tratamiento sencillo. Y os invito a que lo penséis. Si en algún momento veis que os quedáis atascadas o atascados y que no veis salida, o que dudáis mucho, podéis enviarme el tratamiento que se os haya ocurrido aquí al Spreaker, al chat del Spreaker. Y Spreaker es la plataforma, ya sabéis, desde donde retransmitimos en directo. Si entráis en Spreaker con K y con S líquida, Spreaker, y sois seguidoras y seguidores del Grupo 21, de la clase de los miércoles, pues allí podéis entrar y en el chat dejad vuestra sugerencia, vuestra duda, y un servidor personalmente lo revisará y os dará sugerencias con los casos que tengáis de síndrome de Sjögren. Y nada más y nada menos. Espero que os haya gustado el programa. O no, no lo sé. Creo que ha sido mucha información rápida, muy seguida, y espero que lo volváis a reescuchar para tomar algún apunte, alguna nota, porque en la medida que se van eliminando los factores de riesgo, el síndrome de Sjögren mejora. ¿Que lo podamos eliminar del todo? Pues depende. Depende de la edad de la persona, depende del avance de la patología, depende de muchos factores. Pero que mejore, seguro, no os quepa duda, mejorará. Y nada más, un servidor se despide una vez más de todas vosotras y de todos vosotros en el programa y desde el programa y del estudio del Grupo 21, el programa Clase de los Miércoles. Nos despedimos. Javier Santiuste, para todas y para todos. Nos vemos.